Bueno, anotate en un papel. Ya. Espacio, un parágrafo. Ya. Ya. ¿Qué más? Ah, la justificación va en otra hoja, hemos dicho. No Ah, va seguido. ya. En otra hoja. Todos los subtítulos van en otra hoja. En otra hoja. Ya. El estudio en realidad no es fundamental. ¿Qué quiere decir fundamental? Estudio es ¿Mm? ¿Qué es mm, fundamental? ¿Por qué han puesto fundamental? fundamental. Ah, no sé, doctor. Pero ustedes han puesto, pues, fundamental. Doctor, perdón, le pusimos fundamental porque o sea, estábamos tomando en cuenta de que como es un trabajo de una planta medicinal, iba a ser importante, por eso lo pusimos fundamental. Porque si, cuando se pone fundamental es porque es el fundamento para algo. Pero yo creo que la chilca siempre se utilizaba. Ah, ya está bien, doctor, entonces lo tendríamos que cambiar eso. Porque, ¿qué quiere decir fundamental? Que es el fundamento de algo. La piedra fundamental. Va a colocar la piedra fundamental. Es el fundamento de un puente, de un edificio, ¿sí? Ya, eso por ahora más. Patricia, Sí, doctor, ¿estás en este grupo? sí, doctor. Entonces, ¿por qué tú debías haber entendido que todo título va en hoja nueva? Y aquí está Eh, seguido. no, sí, doctor, esa parte nos falta corregir todavía, solo Bueno, ahora de justificación a el párrafo, este estudio es fundamental, ¿no es cierto? Tiene que haber también un espacio. Y entre párrafo y párrafo tiene que haber un espacio. sí, doctor, esa parte todavía nos falta corregir, Pero solo ya que todo eso ya tiene que estar. sí, Cuidado que doctor, se eso hagan me vencer falta. con el tiempo. Ya, seguiremos. Ya. No puedes tan rápido, no voy a poder leer. Ay, ay, Ya, en esta parte, este es el segundo punto, ¿verdad? ¿Qué punto es? Patricia, ¿qué punto es este? Esta es la justificación, doctor. En la justificación no puede haber la conclusión. A ver, aquí estás poniendo en el último párrafo. En conclusión, la investigación sobre una no solo tiene un potencial, no, no creo que estés con conclusión, ¿no es cierto? Ya, seguiremos. Lo que no estoy viendo son referencias. No hay las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas tienen que ir con un número entre paréntesis, ¿no? Han leído las instrucciones para autor, pues. ¿No es cierto? La revista y ahí dice eso. Por ejemplo, la prevalencia
de contusiones musculares en deportistas universitarios es una de las lesiones más frecuentes. Pero yo no sé por qué estarán repitiendo entre los estudiantes que practican, entre los que practican los deportes. Estas lesiones se producen por un impacto directo en el músculo, causando dolor, inflamación y rigidez. ¿Quién dice eso? ¿Ustedes han investigado eso? No puede ser, eso debe venir de alguna bibliografía, ¿por qué no es citado? Lo que puede afectar significativamente el rendimiento deportivo y académico de los estudiantes. Los deportes de contacto como el fútbol, baloncesto, el rugby, presentan una mayor incidencia de estas lesiones. ¿De dónde han sacado esa idea? Tiene que ser de algún lado. Aunque los tratamientos convencionales como el uso de antiinflamatorios no esteroideos y la fisioterapia suelen ser efectivos, ¿de dónde han sacado eso? Suelen ser efectivos, pero pueden tener efectos secundarios y no siempre permiten una recuperación. Todo eso debe estar referido. ¿Cómo así nomás? No está bien, pero pueden tener. No está bien redactado algunas cosas, ¿no? Ahora, debido a sus propiedades terapéuticas, y hemos hablado de la chilca, es un pensamiento, ¿no es cierto? La chilca, etc. Las plantas medicinales ya es otro pensamiento y por lo tanto es otro paso. Yo no sé por qué está con punto seguido. ¿Qué está pasando? La redacción está fallando. Porque aquí el uso de las plantas medicinales en el tratamiento de lesiones, como la medicina tradicional, en muchas culturas, especialmente en las comunidades andinas, el uso de plantas como la chilca ha sido una práctica común en sus propiedades terapéuticas. Es una idea. Otra idea son las plantas medicinales, son una alternativa y es otra idea. ¿Por qué está en el mismo párrafo? Tiene que estar en párrafo diferente. Ya seguí. Ya, esto popularmente como chilque es especialmente en regiones andinas. Listo, ya hasta ahí hemos liquidado la idea. Diversos estudios, y es otra idea, botánicos han documentado su uso tradicional en tratamiento. Eso porque está en el mismo párrafo, no sé. Tiene que estar en párrafo diferente. Ya, seguimos. Bueno, está bien, ya pasamos. No tiene que ir identificación del problema entre paréntesis, ¿no? Simplemente tiene que haber pues ya planteamiento del problema y nada más. Entonces, ¿qué es lo que hay que poner aquí en el planteamiento del problema? Se tiene que poner, por ejemplo, cuál es el estado actual del problema planteado. En el planteamiento del problema tienen que colocar cuáles son las interrogantes que van a definir la investigación. ¿Por qué? Porque el planteamiento del problema
tiene que proporcionar un argumento convincente que fundamente que la necesidad de realizar la investigación. ¿Para qué? Para generar nuevos conocimientos. Entonces, para hacer el planteamiento del problema, tenemos que poner a quienes afecta, por qué es importante el problema, cuál es su frecuencia, su distribución, su gravedad, cuáles son los grupos afectados, ¿no es cierto? Se tiene que poner un poco de la vulnerabilidad, o sea, ¿es posible resolver? No, no es posible, no. ¿Cuánto se puede modificar? ¿Y qué se ha hecho anteriormente para resolver este problema? Todo eso tiene que estar en el planteamiento del problema. La caracterización del problema, yo les he dicho que tienen que poner, pero no pueden poner una frase, una oración, tienen que ampliar pues eso. La definición del problema también, porque aquí está la caracterización del problema, dice las condiciones afectan la movilidad y el rendimiento. La definición de las contusiones son lesiones comunes en los estudiantes que practican deportes, etc. Estas lesiones, a ver, pasaremos, causadas por traumatismo, generan dolor, inflamación, etc. En este contexto, para el uso de alternativas, seguimos, a ver, más abajo. Ya, luego viene la delimitación, ya, y ahora viene la formulación del problema, cuáles son los efectos. Entonces, pues, ya, hay que mejorar los ítems 4.1, 4.2, ¿no? Objetivo. Ya, está bien, objetivos específicos. Ya, muy bien. Marco teórico. Ya, seguiremos. Recién están apareciendo referencias, tiene que haber referencias antes, ¿no? Seguiremos. 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 Es una sola referencia hasta ahora que se va repitiendo, como si no hubieran otros documentos. Tiene que haber 30 documentos. Seguiremos. Ya, seguiremos. Esto, por ejemplo, La Paz, etcétera, al pie de la cordillera, todo eso, ¿por qué no está con referencia? El clima, todo eso tiene que estar con referencia. Seguiremos. Toda la topografía, todo eso tiene que decir de dónde sacan eso.
Seguiremos. Tiene que tener el número de las referencias de cada párrafo, si es posible. No puede estar números y puede estar, porque esta referencia parecería que es en el sistema APA. Lo que estamos utilizando no es APA, sino Vancouver. Seguiremos. Ahora bien, todo esto que están haciendo de América Latina, de Sudamérica, que tiene un tercio de biodiversidad mundial, ¿dónde están las referencias? No hay en ningún lado ninguna referencia, no sé. Se llama la puerta. Seguimos. Todas estas cosas están sin referencia. Seguimos. 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 Esto que se aplica, cómo se aplica, etcétera, sin ninguna referencia, yo no sé. Si no tienes referencia, van a pensar que ustedes se han copiado de algún lado y de un solo lado. La siguiente, sigamos. Sigue, sigue, sigue. Esto, por ejemplo, la actividad antiinflamatoria no tiene referencia. Sigamos. La modulación de la respuesta inmune, todo eso no tiene ninguna referencia. Nada tiene referencia. Así no está bien. Hablan de varios estudios. ¿Y dónde están los estudios? No hay ninguna referencia. Ahora estos compuestos que dicen que han encontrado, ¿de dónde sacan esa información? Debe haber alguna referencia. Todo está sin referencia, no sé. Es un desastre. Seguiremos. Estas formas farmacéuticas también, todo tiene que tener referencia. Todo es la referencia una. Parece que solamente han hecho un artículo, se han copiado todo y es todo. Seguiremos. De todo esto no hay nada de referencia. Seguiremos.
Seguiremos. Las pastas, todo eso, no sé, todo está sin referencia. Un ratito mostrarle la hipótesis. Es para todo el curso, ¿no? Las hipótesis son el punto de partida para una investigación. O sea, son las explicaciones tentativas de un fenómeno que vamos a investigar, ¿no es cierto? La hipótesis es una suposición que debe probarse, es decir, que debe explicar el fenómeno estudiado, ¿no? Tiene que explicar por qué. Ahora, puede haber unas hipótesis nulas o alternativas, que son las hipótesis estadísticas, que además de la hipótesis general, se pueden añadir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la hipótesis nula? Es el reverso de las hipótesis centrales de la investigación. Si nosotros decimos que esto es efectivo y que puede reducir, qué sé yo, la inflamación, estaría que nos reduce, pues la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna son las posibilidades alternas, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis diría en qué medida la calidad de atención se relaciona con la continuidad de la vigilancia postoperatoria. Y a la hipótesis alterna diría, a mayor calidad de atención, mayor continuidad del control postoperatorio. La hipótesis nula diría, a mayor calidad de la atención, menor continuidad del proceso postoperatorio, ¿no? Pero bueno, es cuando hago hipótesis alterna, hipótesis nula, pero normalmente me están pidiendo una sola hipótesis, ¿no? Entonces aquí los universitarios que participan aplicarán, no es eso, sino tendrán que decir que los deportistas universitarios, ¿no es cierto?, aquejados por, no sé, una lesión muscular, no sé, que se apliquen el ungüento, tendrán un alivio, algo así, ¿no es cierto? O reducirán, como ahí dice, ¿no? Está bien, pero algo mejor tienen que redactar de esa hipótesis, porque es la respuesta probable al problema de la investigación. Vean su problema, las respuestas, la hipótesis. Seguiremos. Hay mucho, están redundando mucho, tiene que ser un poco más contundentes hipótesis van a poner. Ahora, si es descriptiva nomás, no necesita hipótesis. Si el estudio es descriptivo, seguiremos. Variables. Ya seguiremos. Tipo de estudio. No puede ser experimental y descriptivo, menos con componente analítico, tiene que ser más una sola cosa. A ver, ¿qué es el tipo de estudio?
El tipo de estudio se selecciona de acuerdo a los objetivos que se plantea y el problema de la investigación, ¿no es cierto? Entonces el investigador lo que debe anunciar con claridad es qué estudio va a realizar. Por ejemplo, hay estudios que son retrospectivos. ¿Qué quiere decir? Son aquellos que recaban la información en el pasado, lo que ha pasado más antes. Hay estudios prospectivos, donde la información a recabar se encuentra en el futuro, es decir, se produce en forma planeada. Hay estudios transversales, donde las variables se miden una sola vez, ¿no es cierto? Hay estudios longitudinales, donde las variables se miden en el tiempo del desarrollo del estudio, en los mismos individuos ni en periodos parecidos, ¿no? El estudio descriptivo estudia una población específica. El estudio comparativo es aquel que va a estudiar dos o más poblaciones con la finalidad de comparar, ¿no es cierto? Y el estudio observacional es el que observa o mide sin interferir en el estudio. Finalmente, el estudio experimental es aquel en el que se modifica una variable mediante y se mantienen las demás invariables. O sea, solamente se actúa sobre una variable y se observa la acción del elemento que estoy introduciendo, ¿no? Entonces, modificamos una condición solamente en una sola variable. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que definir qué tipo de estudio es, lean en el libro. ¿Ya? Sigamos. Pero evidentemente esta puede ser una investigación experimental, puede ser. Pero el problema para que sea experimental es que los individuos tienen que ser asignados al azar, ¿no? Porque si no son asignados al azar, entonces perdería la connotación de estudio experimental. Ahora, cualquier estudio tiene que ser autorizado por un comité de ética, y más que todos los experimentales. ¿Por qué? Porque tienen que garantizar que no están infringiendo a la beneficencia, a la no maleficencia, a la justicia y a la autodeterminación. Seguiremos. Universo nuestro. ¿Dónde está el cálculo? No tiene que estar eso entre paréntesis, ¿no? Ya. Criterios de inclusión. Está bien, de exclusión. No, pues, a ver, un ratito. Cuando yo les he dicho, he estudiado el crecimiento y desarrollo fetal en el embarazo. Bien, yo he admitido a las pacientes de 8 semanas o menos, pero no puedo poner los criterios de exclusión embarazadas que tengan más de 8 semanas. No puedo, y si estoy diciendo que tienen que ser 8 semanas o menos, ya está definido todo, no tengo por qué poner las que tengan más de 8 semanas. No, luego les he dicho que voy a admitir en mis criterios de inclusión solamente a las pacientes que estén embarazadas sanas. No voy a poner en los de exclusión que estén enfermas. No, pues, si ya digo, si he dicho que son sanas, se supone que no voy a poner a las enfermas.
¿no es cierto? Entonces, ustedes están poniendo la población que tenga 18 a 30 años, que presente un diagnóstico clínico, no haber utilizado otros medicamentos. ¿Qué son los criterios de exclusión? Estudiantes que no formen parte de la escuela deportiva. Pero si están estudiando en la escuela deportiva, ¿acaso en la escuela deportiva hay otros que no son de la escuela deportiva? ¿Cómo van a poder eso de exclusión? No, no viene al caso. Y por último, si van a estudiar en los pacientes que tienen contusión, ¿cómo criterio de exclusión va a ser el que no tenga contusión? Eso no es criterio de exclusión. Seguiremos. Eso está bien, que hayan utilizado antiinflamatorios, que tengan la señal abierta, está bien. Estos criterios, eso no viene al caso. Ese último punto. Entonces, los criterios de inclusión y exclusión, ¿no es cierto? Se tienen que... La exclusión también implica la eliminación, ¿no es cierto? Entonces, al iniciar una investigación, necesitamos identificar las características generales de la población de estudio. Por lo tanto, se deben identificar los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. En la exclusión están los de eliminación, los cuales deben reunir las características más relevantes de la población que se va a investigar. ¿No es cierto? Si yo, por ejemplo, voy a investigar los pacientes diabéticos, digamos, del alto, ¿no? Entonces, en mi estudio tengo que incluir a los pacientes que clínicamente y por laboratorio presentan el diagnóstico de diabetes, ¿no es cierto?, mellitus. Ahora bien, ¿a quiénes voy a excluir? Voy a excluir a los pacientes sin datos clínicos o de laboratorio. Porque he dicho, tienen que ser aquellos pacientes que clínicamente y por laboratorio tengan el diagnóstico. Entonces, ¿a quiénes voy a excluir? Voy a eliminar, por ejemplo, a los pacientes migrantes o extranjeros. ¿Por qué? Porque si son migrantes no tengo la forma de controlarlos, ¿no es cierto? Y a los extranjeros tampoco, porque se van, vuelven. ¿De acuerdo? Entonces eso tiene que tener cuidado en los criterios de exclusión. Seguiremos. Procedimiento. Seguiremos. ¿Cómo van a medir? ¿Cómo van a medir? ¿En milímetros? ¿En qué van a medir? Ahora dice que van a ser instrumentos de colección de datos, la escala visual analógica. Seguiremos. Bueno, pero esa escala analógica, ¿quién ha hecho? ¿Dónde se aplica? Etcétera. Todo eso tiene que estar, ¿no? ¿Cómo se hace? Ese es el verdadero procedimiento, ¿no? Esos son los procedimientos. Seguiremos.
La operacionalización de variables, ¿dónde está? Porque es el plan de tabulación, pero ahora ¿dónde está el plan de la operacionalización de las variables? ¿Dónde está? Creo que no está, doctor. No Nomás está, arriba entonces está Lorena. Ah, si ya. no han hecho la operacionalización de variables, han muerto. No, Un sí rato, está, doctor. doctor. Ese- Variables. Ah, aquí está. Ya, seguimos. Ya. En esto, en la escala, tienen que decir, pues, ¿cómo van a saber que ha actuado o cómo van a decir que no ha actuado? ¿De cómo van a saber que ha actuado? Me han dicho que van a medir todo eso. ¿Dónde está eso? No está. Tiene que estar en la operacionalización de variables. No puede aparecer nada que no esté en la operacionalización de variables. El plan de tabulación tiene o no tiene. ¿Qué más? Seguiremos. Seguiremos. No pues. A ver un rato. Todo lo que han dicho que van a hacer en los objetivos tiene que estar en las tablas de tabulación. O digo en el plan de tabulación. Todo eso tiene que estar. ¿Cómo van a poner uso tópico sintético nomás? ¿Y dónde sabemos que ha hecho efecto o que no ha hecho efecto? ¿Dónde está esa tabla? ¿Dónde está que ha hecho efecto o no ha hecho efecto? No, en el plan de tabulación tiene que estar. Bueno, está incompleto el plan de tabulación, el plan de análisis. El plan de análisis tiene que decir qué es lo que van a hacer. Van a sacar la media en cuál de las variables. ¿Y cómo van a establecer si ha sido efectivo o no ha sido efectivo? ¿Con qué estadístico van a hacer eso? ¿Con media, mediana? ¿Desviación estándar? ¿Con eso van a hacer? No, pues, tienen que comparar dos grupos. Seguiremos. Está mal este plan de análisis. Tiene que ser variable por variable, de acuerdo a los objetivos específicos, desde luego. Seguiremos.
Todo eso que está entre paréntesis tiene que salir, ¿no? Seguiremos. 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 Ya. Seguiremos. La bibliografía estarán haciendo 2 referencias bibliográficas. Con eso van a hacer la investigación. Se van a reír. No, doctor, nos falta completar eso todavía. Ya, los anexos. ¿Dónde están los anexos? No hay. Los anexos tienen que tener un índice de qué va a contener sus anexos, qué cosas están poniendo. ¿Ya? Está bien, doctor. Ya, lo demás está bien. Ya. Eso es todo, ¿no? Sí, doctor. Ya. Perfecto, entonces termine. El otro grupo, Está bien, gracias, doctor. Gracias, doctor. no, ¿de qué? Gracias, doctor. ¿No hay más? ¿Nadie más